En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos una nueva semana y un nuevo programa de Revelando. Un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, a quien agradecemos por confiar en nosotros y mantenernos en el aire por más de 10 años. En el día de hoy les acompaña mi estimado amigo y colega don Daniel de la Hoz y quien les habla Carlos Flores Ruiz. eh, en este programa de Revelando del día 22 de junio del año 2026. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, estimado Carlos. Gusto de tenerte nuevamente y muchas gracias por esta nueva invitación a participar en este programa que es bastante escuchado aquí en la quinta región, en la Radio Portales, en la primera de Chile. Y sobre todo en una hora muy importante en que la gente ya va de vuelta del trabajo, cansada y buscando informarse con la verdad real de quienes estamos hoy día en la radio. Así que muy buenas tardes a nuestros auditores que nos escuchan con mucha atención. Bueno, y saludamos en primer lugar, ¿no es cierto?, eh, a todos los padres que estuvieron en el día de ayer celebrando el Día del Papá. Y esta conmemoración es muy importante porque, bueno, el padre es parte vital de la familia y es hermoso ver cómo los niños le hacen ciertos homenajes en muchas partes. Yo vi también en los colegios que los niños le hacen saludos a sus papás, le hacen dibujos, le hacen regalos, etcétera. Y los mayores también le hacen sus regalos a su papá. En algunos casos también, ¿no es cierto?, los hijos le llevan el desayuno al papá. Así que saludamos a todos aquellos que tienen esa noble misión de ser padre. Daniel. Así es, Carlos. Y hoy en día, con el avance de la tecnología, el saludo no solamente es personal, como tú lo acabas de explicar, sino que también la tecnología permite que ellos graben videos y los manden a la televisión y en ciertos programas de la mañana se presentan, digamos, y se transmiten por el canal que han enviado sus videos y saludan a sus papás, cosa que antiguamente en nuestros tiempos por lo menos no existía. A lo máximo podríamos acceder, digamos, si alguno tenía algún conocido en alguna radio local podría, digamos, mandar un saludo, digamos, al aire, pero hoy en día se hace por video a través de los canales de televisión, lo que también es una muy buena costumbre que se está afianzando ya en nuestro país. De ahí todo el mundo, los niños y hacen canciones y tal como tú dices, en espectáculos, le cantan al papá, le desean todas las felicidades del mundo, lo que obviamente, digamos, hace que esta fiesta, digamos, sea más entretenida. Exactamente. Y también saludamos a Radio Portales, que está en su mes de aniversario. El 6 de junio cumplió 66 años. Así que saludamos a todo su personal, todas las personas que trabajan, aquellos también que han pasado por la Radio Portales, que es una importante emisora de nuestra región. Yo diría que de las principales. Y saludamos, ¿no es cierto?, a aquellos que hacen diariamente una gran tarea, informando, entreteniendo, colocando buena música, informando, eh, y bueno, y también contemplando este tipo de programas como son de análisis.
Daniel. Así es, por Radio Portales siempre ha sido una radio muy importante aquí en la quinta región. Se escucha mucho hacia el interior, sobre todo en los predios en que se dedican al cultivo, los medieros, la gente que trabaja en la agricultura, siempre está acompañada por la radio, ¿eh? En la radio porque en realidad en sus labores, digamos, de tierra, no pueden estar viendo una pantalla de televisión, pero sí pueden estar escuchando una radio que les entretiene y le hace más amena el día y más ameno el trabajo que a veces es muy duro en el campo. Recordemos que hacia el interior tenemos mucha agricultura, mucha gente que se dedica a trabajar la tierra, hay muchas parcelas, entonces yo creo que la radio es realmente una muy buena compañera. Bueno, lo ha sido siempre, y tal como lo explicamos en algunos programas anteriores, ¿no es cierto? La radio es la que siempre está presente, aún en los grandes desastres que se producen en nuestro país, como los tsunamis, los terremotos, apagones de luz, etcétera, siempre la radio está al aire y siempre la radio, principalmente la radio Portales, está informando. Bueno, y como es tradicional, Daniel, estimados auditores, nosotros hacemos un homenaje en todos los programas de Revelando. Y en este programa también queremos homenajear a aquellos mártires de Carabineros, aquellos miembros de la institución que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Y quiero homenajear en esta oportunidad al cabo primero, don Facundo Proboste Mancilla, quien falleció un 22 de junio del año 1936 por asfixia en inmersión y pertenecía a la primera comisaría de Puerto Montt. Al carabinero don Sergio Alarcón, quien falleció el año 1959, herido a bala por otro funcionario accidentalmente y permanecía en la primera escalón de alumnos Educar. Al carabinero don Guillermo Alexis Campos Muñoz, quien falleció el año 1995, también herido a bala por otro funcionario accidentalmente y pertenecía a la 47ª Comisaría de los Dominicos. Y finalmente el sargento primero, don Adán Alfredo Villegas Gómez, quien falleció el año 2019 en un accidente de tránsito y pertenecía a la tercera comisaría de Santiago Centro. Rendimos este homenaje a ellos, a aquellos mártires, y hacemos extensivo este saludo también a toda la institución de carabineros que cumple rigurosamente su obligación en forma impecable, con la mejor voluntad, el mejor espíritu de cuerpo y mucha dedicación. Por eso que nosotros agradecemos a esta institución que nos da la tranquilidad o al menos procura que se mantenga un orden público adecuado para que las personas puedan circular libremente por todo el territorio. Y también por esa lucha tremenda que está realizando contra la delincuencia y el crimen organizado. Daniel. Así es, estimado Carlos, Carabineros muy esforzadamente trabaja en protegernos, en darle eficacia al derecho y combatir la delincuencia que hoy en día, digamos, nos tiene bastante atormentados, no solamente en nuestra región de Valparaíso, sino que en todo el país y principalmente en la ciudad de Santiago, la capital. Agradecemos a Carabineros este esfuerzo que hace, que en mi opinión yo creo que está un poco sobrepasado porque la delincuencia ha aumentado tanto de que en realidad no son capaces de cubrir a la población completa y defenderla de esta plaga atroz que nos está inundando desde hace ya varios años. Así que mis felicitaciones a Carabineros y un homenaje también a los mártires que han caído en el cumplimiento de su deber. Recordemos que Carabineros son las personas que nos defienden, son las personas que tratan de mantener el orden en las personas y combatir la delincuencia. Oye, y no hay que dejar de pasar, no hay que dejar de destacar que actualmente nosotros estamos afectados no solamente por esa delincuencia que nosotros sabíamos de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Los asaltos, los robos sorpresa, ese tipo de cosas. Sin embargo, ahora el peligro y el gran temor de la sociedad tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico, que, bueno, obviamente algo desigual, porque el crimen organizado y el narcotráfico tienen recursos tremendos, producto, ¿cierto?, de los delitos,
eh, y que son capaces de aplicar mucha tecnología, mucha organización eh, y, y para cometer sus delitos. Y eso hace que esté penetrando en muchas partes de nuestro país y que esté afectando gravemente no solamente la vida cotidiana de las personas, sino que también en algunos casos la economía y el uso de recursos, porque cuando uno piensa en carabineros, piensa en la policía de investigaciones, piensa en todo lo que hay que hacer para enfrentar al crimen organizado, la cantidad de recursos que se requiere son enormes. Y esa es una tarea que está realizando nuestro país y que esperamos, ¿no es cierto?, incremente, porque lo que tenemos que hacer es erradicar el crimen organizado, ¿ya? Sabemos que la delincuencia es difícil de eliminar, pero sí el crimen organizado, por lo menos llevarlo hasta un nivel de máximo control y que ojalá no funcione en nuestro país. Eh, Daniel, ¿tienes algo que agregar? Sí, sí, yo creo que no hay que llevarlo al máximo control. Yo creo que el crimen organizado hay que erradicarlo completamente del país y junto con ello la delincuencia. Bueno, nuestros auditores sabrán que el gran legado que dejó el gobierno del presidente Boris fue esta plaga, este manto de delincuencia que cubre prácticamente todo el país, donde ya hoy día no se puede andar tranquilo ni en la calle, ni en las carreteras, no se puede dejar su auto estacionado en algún lugar o porque se lo roban completo, o porque le roban las ruedas, o porque le roban cualquier cosa. Ya el plan de Viña, digamos, ya es un centro de delincuencia que es de mucho riesgo dejar un auto estacionado ahí, porque le roban cualquier cosa. La otra vez pasé por una de las calles de los nortes, y cuento esto a nuestros auditores, y había un auto estacionado que parece que es un caballero que trabaja en el área, y tenía un letrero que decía, por favor, no me roben más, ya me han robado todo lo que me han podido robar del auto, así que por favor, no me roben más. Entonces hemos llegado a extremos tan impresionantes como el que le acabo de contar, en que la delincuencia realmente nos tiene completamente inundados. Uno ve en la calle Libertad cómo circulan y deambulan grupos de jóvenes de alrededor de 18, 17 años buscando una presa, grupos de 4 o 5 personas que están claramente identificados y los conocemos. Pero desgraciadamente nuestra ley es demasiado laxa y permite que esta gente pueda delinquir sin ningún problema, porque saben perfectamente que el día siguiente los van a dejar libres de nuevo y va a volver a la andanza. O sea, para ellos el crimen organizado y el crimen intelectual del que estamos hablando es un trabajo, entre comillas, digamos, esta delincuencia, en que les rinde grandes ganancias, porque en realidad lo que tienen que pagar es prácticamente nada. Mientras no hagamos una mano firme respecto de la delincuencia, ella va a seguir aumentando. Recuerdo que también gran producto de esto fue la doctrina del presidente Boris en el gobierno pasado, que aquí eran todos bien recibidos, entraran legal o ilegalmente al país. Todo el mundo puede y tiene el derecho a entrar. Y obviamente que ahí entró mucha gente en forma irregular que no venía con buenas costumbres y eso es lo que nos tiene bastante entrampados porque combatir la delincuencia y con la cantidad de carabineros que tenemos prácticamente no es suficiente para abordar y erradicar de frente este cáncer que tenemos en nuestra población, en nuestra vida. Así que veamos cómo lo va a hacer Carabinero y cómo lo va a hacer el gobierno principalmente. Tal como tú dices, requiere de muchos recursos para poder dotar de carabineros, de elementos y armas, digamos, que sean mejores y más poderosas que las que usan los delincuentes, sobre todo el crimen organizado. El crimen organizado tiene armamento de mucho más potencia ofensiva de la que tiene Carabineros. Carabineros normalmente anda con una pistola, un revólver que tiene 6 tiros y algunas fuerzas especiales como el GOPE usan una UCI que tiene cargadores de 32 tiros contra armas de mucha más potencia que tiene el crimen organizado. Entonces, hay que invertir bastantes recursos para votar a carabineros. Y lo otro importante a nuestros auditores, que en realidad la falta de carabineros que tenemos no puede suplirse de un año para otro. Formar un carabinero necesita a lo menos 2 años, mínimo 2 años. Ojalá un carabinero tuviera una instrucción de unos 4 años para que salga este hombre realmente habilitado para combatir la delincuencia en las calles. La delincuencia se esconde en la población y es prácticamente igual que el terrorismo. Y yo muchas veces lo he dicho, que en el tiempo de la Unidad Popular teníamos los grupos terroristas que hacían la vida imposible en el país. Hoy en día tenemos a la delincuencia que hace exactamente la vida imposible al país. Carlos. Bueno, hace pocos días atrás vimos la incautación de droga en el norte, ya, donde la droga estaba impregnada en la madera.
¿no? Y eso es una muestra, digamos, de la evolución que tiene permanentemente el crimen organizado para ir evadiendo la justicia, va inventando nuevas cosas. Por eso que para combatir el crimen organizado se requieren muchos recursos y sobre todo mucha preparación. Porque es multifactorial, tiene que ver los análisis financieros, tiene que ver el trabajo de los puertos, de las aduanas, cómo funcionan los viajes aéreos, eh, cómo ver, controlar los pasos en las aduanas, cómo controlar los pasos no habilitados. Son tantas cosas en realidad que tiene que hacer que obviamente cuando uno habla de carabinero, efectivamente ahí está hablando de la persecución, pero hay una serie de partes que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la prevención o con la inteligencia, porque efectivamente la tarea es impedir que la droga ingrese al país o que salga, porque a veces es tránsito, pero que no tenga desplazamiento la droga. Y eso muchas veces cuando uno ve en las noticias que se ha detectado drogas en distintas partes, como por lo que acaba de mencionar, ese es el resultado de varios meses de inteligencia, de trabajo. Por lo tanto, esta tarea es muy complicada y el Estado, la mayoría de las veces, va atrás de la delincuencia. ¿Ya? La delincuencia va avanzando tecnológicamente y el Estado va atrás, va inventando nuevas formas de delinquir o nuevas formas de producir daño, y de obtener dinero, porque este es el giro del negocio de la delincuencia, ¿no es cierto? Obtener dinero, va inventando distintas formas que hacen que nos sea fácil esta tarea. Pero bueno, es algo que tenemos que tener presente nosotros y es la principal preocupación de la ciudadanía. Estimado Daniel, quiero que pasemos ahora en esta parte del programa a nuestro tema editorial. Y tiene que ver con la baja natalidad en Chile. La baja natalidad se ha transformado en uno de los desafíos más importantes para el futuro de Chile. En las últimas décadas, el país ha experimentado una caída sostenida en el número de nacimientos, alcanzando niveles históricamente bajos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa global de fecundidad, es decir, el número promedio de hijos por mujer, es de 0,99 en el 2025, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1 hijos necesarios para mantener estable la población. El año 2024 la cifra había sido de 1,16 hijos por mujer, lo que demuestra que la disminución continúa acelerándose. La reducción de los nacimientos también es evidente en cifras absolutas. Durante el año 2025 se registraron aproximadamente 146.446 nacimientos, mientras que hace 30 años superaban los 270.000. En otras palabras, la natalidad en Chile se ha reducido prácticamente a la mitad en una generación. Las causas de este fenómeno son múltiples. Entre ellas destacan el aumento del costo de la vida, las dificultades para acceder a una vivienda, la inestabilidad laboral, el alto costo de la crianza y las mayores oportunidades educativas y laborales para las mujeres. Además, muchas personas deciden postergar la maternidad y la paternidad o simplemente optan por no tener hijos como parte de sus proyectos de vida. La consecuencia de esta tendencia son profundas. Una menor cantidad de nacimientos implica el envejecimiento acelerado de la población. El censo del año 2025 mostró que Chile tiene cada vez más adultos mayores y menos niños, lo que genera presión sobre los sistemas de salud, pensiones y cuidado. También puede producir escasez de trabajadores en el futuro y afectar el crecimiento económico del país. Frente a este escenario, se plantea la necesidad de impulsar políticas que faciliten la formación de familias, como mejores condiciones laborales, acceso a la vivienda, ampliación de salas cuna, fortalecimiento de los sistemas de cuidado y una mayor responsabilidad entre hombres y mujeres en la crianza. Sin embargo, también existe consenso en que la solución no pasa únicamente por incentivar los nacimientos, sino que adaptar el país a una nueva realidad demográfica. Como conclusión, la baja natalidad en Chile no es solo un dato estadístico, es un cambio profundo que afectará la economía, la organización social, la calidad de vida de las próximas generaciones. Comprender sus causas y actuar con visión de largo plazo será fundamental para enfrentar uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Así que es
obviamente una tarea, y esto es nuestro comentario editorial. Daniel de la Hoz, ¿tienes Sí, yo, algún? además de todas las causas que tú señalaste, yo le agregaría otra más, que es, digamos, la falta de responsabilidad y que hoy en día la gente, y sobre todo la gente joven, que es la que tiene que producir, digamos, seres humanos a la sociedad, no se casan y no quieren adquirir responsabilidades tampoco, ¿ah? Que sumado a lo que tú dices, que, digamos, tener un hijo significa gasto, significa alimentarlo, educarlo, etcétera, etcétera, y las personas, dada la situación económica, no se atreven a hacerlo. Pero como te decía yo, también creo que hay una falta de responsabilidad, de asumir responsabilidad respecto a la crianza de un nuevo ser humano, que obviamente se ve también influenciado por las causas que tú acabas de decir, principalmente la causa económica. Además que ambos padres, para ambas personas que muchas veces no están casadas, ambos tienen que trabajar y no tienen tiempo ni recursos para dedicarse a la crianza de un hijo. Entonces eso yo creo que ha contribuido a que vaya disminuyendo la tasa de natalidad en nuestro país. Hoy en día, lo veo yo con mucha frecuencia, las parejas jóvenes prefieren tener un perrito o un gatito, digamos, para eh, reemplazar, digamos, la tenencia de un hijo. Y eso principalmente porque, tal como tú lo dices, digamos, la vida está un poquito más difícil, cuesta más, la vivienda también cuesta más conseguirla, los arriendos no son baratos y principalmente es la falta de compromiso, digamos, de formar una familia como era antiguamente, Carlos. Ah, efectivamente, Daniela, aquí hay dos cosas. Una es eh, la conciencia que debe tener el ser humano, las personas, de que generar familia es la trascendencia del ser humano, si no, no tendría mucho sentido, digamos, el paso por este mundo. ¿Ah? Hay que generar familia y obviamente cuando uno genera familia implica un esfuerzo, implica una dedicación, implica una preocupación. Es una tarea que por lo demás, a pesar de tener complicaciones económicas y quitar tiempo y una serie de cosas, es realmente hermosa. O sea, no hay nada más maravilloso para un ser humano que ser padre. Por lo menos creo que eso es fundamental indicarlo. Pero el desafío importante para nosotros como país es generar un medio ambiente donde se pueda traducir en algo muy simple, que las personas tengan deseo de tener hijos, tengan deseo de tener una familia. ¿Ya? Tenemos que recordar, y eso es importante decirlo, varios años atrás, en la época de nuestros padres, la vida no era fácil, no era que fuera abundante, ni era, al contrario, tenía mucha escasez, tenía muchos problemas. El país no estaba tan desarrollado como ahora, y sin embargo, esos padres, los hombres y mujeres, criaban hijos y a veces tenían seis, siete, hasta ocho hijos, y lo hacían con mucho esfuerzo, ¿ah? Porque no era fácil. Y todos esos niños se desarrollaban, iban al colegio y después se convertían en excelentes personas. A lo mejor la llegada de tanta tecnología y a lo mejor de tanto bienestar económico en Chile hizo que las personas abandonaran un poco ese espíritu de sacrificio, que creo yo que es importante para poder crear una familia, porque obviamente hay que tenerlo claro, crear una familia no es fácil, pero eso ha cambiado. Y lo que tenemos nosotros como desafío de país es cambiar ese medio ambiente, es cambiar esa expectativa de vida, es cambiar esa forma de mirar el futuro, de tal manera que las personas tengan ganas de tener un hijo, tengan ganas de procrear, de generar familia y delegar, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad personas que sean buenas personas que vayan continuando con la especie. Esta situación que se ha planteado y que uno la ve así en forma de números, estadísticas, es muy peligrosa porque va a llegar un momento que el año 2035 la población de Chile va a empezar a decrecer, va a dejar de crecer y va a empezar a disminuir. Y es muy probable que incluso también se tenga que adaptar políticas de migraciones, donde tengamos nosotros la obligación de invitar a muchas familias con hijos, con niños, para que se vengan a vivir a Chile, si es que no somos capaces de generarnos o autogenerarnos nosotros mismos dentro de la familia. No sé si quieres agregar algo más,
Daniel. Me gustaría agregar algo más, algo muy conceptual, pero ya no tenemos el tiempo para hacerlo, así que yo lo dejaría para el siguiente bloque en su primera parte, digamos, complementar lo que tú acabas de decir, digamos, con conceptos, digamos, más profundos y más de fondo respecto de lo que es la familia. Así que porque ya estamos terminando este bloque, Carlos, así que y nos iremos, creo que, a la pausa musical. Exactamente. Y nuestra pausa musical es de una banda, de un cantante estadounidense, Bob Seger, que se llama Against the Wind, contra el viento, ¿ah? Que muestra, ¿no es cierto?, la historia, cuenta la historia de la persona que pasa de, ¿no es cierto?, de estar siempre corriendo contra el viento a tener más maduración y empezar a mirar la vida con mayor pausa. Es una hermosa canción y espero que la disfruten. Así que nos separamos por un instante y continuamos después de esta pausa musical. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales, continuamos con nuestro programa Revelando de hoy lunes 22 de junio, un día que amaneció soleado. Eh, Revelando es un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien nos ha permitido estar por más de 10 años en el aire. En el día de hoy les acompaña mi estimado amigo y colega don Daniel de la Hoz y quien les habla, Carlos Flores Ruiz, en este programa de Revelando. Vamos a continuar, ¿no es cierto?, después de esta pausa musical, una canción del artista Bob Seger que se llama Against the Wind, contra el viento. Una hermosa canción, así que espero que la hayan disfrutado. Eh, Nos quedó un pequeño comentario referente al tema de la crisis de natalidad que hay en Chile. Así que me parece que, Daniel, tú querías agregar algo. Sí, quería agregar algo más conceptual. Recordemos que hace años atrás se discutió mucho y se habló mucho sobre la unión civil, digamos, ¿ah? Y sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces tuvo la discusión que yo decía, y era mi opinión, que esa unión de personas del mismo sexo no es un matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y aquí yo lo vinculo y lo ligo con lo que son los hijos. El único fin, no el único fin, el fin más importante que tiene el matrimonio es aportar seres humanos a la sociedad. Por eso es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y no solamente aportar seres humanos a la sociedad, sino que entregarlos debidamente instruidos, educados, criados para que sean útiles al país y sean la gente que en el futuro son los que van a hacer que el país siga creciendo. Por eso es importante el matrimonio para aportar seres humanos a la sociedad. Y finalmente, y quiero recalcar, por eso es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que viene del derecho romano, de la antigua Roma. El matrimonio o la unión de dos personas del mismo sexo, llámenla como quieran, pero no es un matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, y así queda claro muy en el primer capítulo y en el primer artículo de nuestra Constitución de la República. Entonces, cerrando el tema, si yo a un burro le coloco ala, el burro no va a volar. Aunque le ponga ala, el burro no vuela. Aquí es lo mismo, que haya que se junten dos personas que lo podrán hacer, no tengo ningún mes, pero no es un matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer para entregar seres humanos, aportar seres humanos a la sociedad. Eso es lo que quería aportar nomás, Carlos, a nuestros auditores respecto de lo que es los hijos, digamos, ¿ah? Y ahí caíamos en que en realidad la gente no se está casando, no está queriendo tener hijos por todas las razones que ya las comentamos en el bloque anterior. Bueno, efectivamente, yo diría que la razón más importante tiene que ver con lo cultural. Eh, la forma de ver la vida de las nuevas generaciones es algo diferente a como la veníamos nosotros, ¿no?, que somos más adultos. Es importante tener presente de que la prolongación de todo ser humano la trascendencia es precisamente a través de los hijos. Y, y es yo diría la tarea más hermosa que puede emprender un ser humano es criar un hijo, ¿ah? Formarlo, cuidarlo, protegerlo y prepararlo también para la vida, prepararlo
para todas las dificultades que tiene. Y ese trabajo, aunque requiere mucho esfuerzo, es algo extremadamente gratificante. Así que impulsamos a las jóvenes ahora que reflexionen. Efectivamente, para que se produzca eso, tiene que haber también políticas claras, ¿no es cierto?, en un país para que todas esas cosas se faciliten. Por ejemplo, la ley de sala cuna universal va en ese camino, ¿va? De facilitar la vida a las mujeres en el sentido de que si tienen una proyección laboral, la pueden ejercer al mismo tiempo que puedan ser madres y criar hijos. Y bueno, tienen que haber muchas más políticas y también tiene que cambiarse la mirada del Estado respecto a la familia, ¿ah? La familia es el núcleo principal de la sociedad, lo dice la Constitución, pero hay que llevarlo a la realidad, a lo concreto, que es apoyar con todo lo que se pueda a través de los medios necesarios a la familia, para su proyección, para su protección, y obviamente para ir mejorando la calidad de vida de las personas, ya siempre en familia, y así seguramente vamos a tener una sociedad mejor, porque en familia uno aprende a compartir, aprende a discutir, aprende a reconciliarse, aprende a convivir, aprende a compartir. Hay tantas cosas que se hacen en familia y que son beneficiosas para el ser humano. Y ahora, estimado Daniel, eh, quiero llevarte ahora al ámbito internacional, porque hay dos noticias están en primera línea ahora. Y la primera tiene que ver con la frágil acuerdo de paz entre Estados Unidos y Irán, precisamente porque hay avisos, ¿no es cierto?, de las autoridades musulmanas de que van a volver a bloquear o a impedir el paso libre del estrecho de Hormuz, a pesar, digamos, de haber llegado a un acuerdo la semana que recién terminó, y que también involucra acciones de término de hostilidades entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano, pero que obviamente ellos no firmaron el tratado, el acuerdo de paz, pero sí se vieron involucrados, y eso ha continuado, digamos, esas hostilidades han continuado, y está muy frágil ese acuerdo, lo que significa que por ejemplo, el barril de petróleo volvió a subir sobre los $100, y produce mucha inestabilidad en el mundo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista estratégico también. ¿Cuál es tu opinión, Daniel? Sí, mira, en realidad yo pensé siempre que este acuerdo iba a ser medio frágil, porque el acuerdo que tomó Estados Unidos con Irán es entre ellos dos, pero realmente la fuente, el origen del problema está, tal como tú lo dijiste, entre el Líbano y Israel. Recordemos de que el Líbano está Hezbollah, que son terroristas que obedecen, digamos, a Irán, y por otro lado está Israel, que es partidario de Estados Unidos. Entonces, el acuerdo que estaba entre Irán y Estados Unidos dependía mucho de las acciones que se pudieran desarrollar entre Israel y el Líbano, como tú lo dices. Entonces, esta fragilidad del acuerdo dependía mucho de la situación entre estos dos países, Israel con el Líbano. Desgraciadamente, el terrorismo, como yo te he dicho, son gente muy fanática, que muchas veces no obedece a ninguna cosa, sino que a su fanatismo y a su fundamentalismo. Y el tema está ahí. Mientras Hezbollah, el Líbano, no entienda de que tiene que parar las acciones, las hostilidades contra Israel, Israel también tiene que defenderse y también no contestarle, pero si no le contesta lo siguen atacando. El tema está ahí, en que Irán haga entender a Hezbollah, el Líbano, que pare las hostilidades y los ataques contra Israel. Mientras eso no suceda, yo creo que nos vamos a mantener siempre en la incertidumbre respecto de que este tema termine. Bueno, efectivamente, y bueno, yo diría que hace muchas décadas ya el Medio Oriente ha sido una zona geográfica de inestabilidad, de conflicto, de incertidumbre, y bueno, y sobre todo de eh, muchas confrontaciones, y sobre todo que el Estado de Israel está rodeado de países árabes
que lo miran con bastante hostilidad, y dentro de los cuales está Irán. ¿Ah? Y es importante decir que Irán no tiene fronteras con Israel. Sin embargo, su creencia, digamos, que está gobernado, ¿no es cierto?, es un Estado islámico, o sea, es un Estado teocrático que está gobernado por los musulmanes, y los musulmanes chiitas, que son tal vez los más eh, fundamentalistas del mundo musulmán. Y, y precisamente el origen de la guerra entre Estados Unidos e Irán obedece al peligro que ha representado Irán, al resto del mundo, porque financia grupos terroristas, no solamente Hezbollah y Hamas, sino que otros también en otras partes, los hutíes en Yemen, y otros más, digamos, en el mundo. Ha hecho también ataques terroristas en distintas partes, incluso en nuestra región, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, el ataque a la AMIA, que es una mutual de origen judío que fue dinamitada con muchos muertos. También se dice que fue financiada o organizada por Irán. Así que ese es algo que lo sabemos y está con mucha incertidumbre, y deseamos efectivamente que la paz en esa zona se incremente, que termine la incertidumbre, pero no se ve fácil. Y la segunda noticia, Daniel, importante que ocurrió en el día de ayer, fue las elecciones en Colombia, la segunda Oh, vuelta, donde fue electo don Abelardo de la Espriella, un candidato de derecha, que venció a don Iván Cepeda Castro, candidato a la izquierda. Y la diferencia, por lo menos hasta anoche, eran 250.000 o 251.000 votos. Algo parecido a lo que ocurrió en Perú, una, eh, una, eh, una diferencia de un 1%. Y, pero de todas maneras es una noticia muy importante para la región, porque produce un nuevo cambio, ¿no es cierto? En el caso de Colombia, que está gobernado por Gustavo Petro, izquierdista, muy izquierdista, y ahora Abelardo de la Espriella es un candidato de derecha, así que se producen obviamente cambios importantes en Colombia, y no sabemos, digamos, cómo va a continuar esto, porque sabemos que en Colombia hay un gran problema. O sea, si en Chile uno habla de polarización, en Colombia la polarización va a otro nivel, ¿ah? E incluso se producen enfrentamientos, guerra interna y una serie de cosas. No sé cómo irá a ser el futuro de este nuevo gobierno de la Estrella, en el sentido de su estabilidad, teniendo una votación, digamos, o una diferencia de votación tan mínima. Así que no sé cómo ir a hacerlo para el bien de Colombia, espero que resulte de la mejor manera, pero efectivamente con esto ya se ratifica el cambio en toda la región a gobiernos con tendencia de derecha. ¿Cuál es tu opinión, Daniel? así es, tal como tú lo explicas, la diferencia entre los dos candidatos es muy estrecha. Eh, este niño Abelardo de la Estrella sacó un 49,6, creo, y el otro tiene un 48,7, o sea, anda un 0,9% de diferencia, que equivale a alrededor de 250.000 votos. Pero el proceso de elección en Colombia, la elección que hubo se le llama un preconteo, ¿ah? Un preconteo que ahora lo tiene que revisar el próximo nivel, que tiene que volver a recontar los votos, que es la estructura que ellos tienen para su sistema electoral, y eso demoraría alrededor de 48 y quizás 72 horas en que esta institución dé finalmente el veredicto y diga quién es el ganador. Lo más probable es que sea, digamos, Abelino de la Estrella, que es un candidato de ultraderecha, según lo que me he informado, y el gran perdedor en esta elección, obviamente, es Gustavo Petro. La izquierda, digamos, nuevamente ha sido derrotada, y tal como tú lo indicas, en Latinoamérica se está poniendo de derecha. Nos queda, digamos, Uruguay, que es un país que tiene una izquierda bastante racional, bastante equilibrada, no es la izquierda violentista, de ultra izquierda manejada por el Partido Comunista, y en nuestro caso el Frente Amplio, que es un partido que está mucho más a la izquierda
según lo dijo en su oportunidad el presidente Boric, y nos está quedando Brasil. Pero con Brasil creo que en octubre próximo hay elecciones y veremos cómo se comporta el electorado en esas elecciones y nos podrán indicar, digamos, si están yéndose más hacia la derecha o siguen en la izquierda. Así que prácticamente tenemos a Latinoamérica, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y ahora Colombia con gente de la derecha, lo que produce una tranquilidad en cuanto al progreso y al desarrollo de los países, digamos, que pueden seguir creciendo y aumentando, digamos, su bienestar respecto de su población. Recordemos que el Partido Comunista o las izquierdas totalitarias lo que persiguen es que todo esté bajo el control del Estado, como el caso de Venezuela, ¿no es cierto? O el caso de Cuba, que es más extremo. Y si nos vamos a un extremo mayor, nos vamos a Corea del Norte, que eso es lo que pretende la izquierda, digamos, aplastar y tener el control absoluto sobre el ser humano y reducirle drásticamente su libertad. Con los partidos de derecha, en realidad, el Estado tiende a ser un poquito más reducido, con lo que aumenta la libertad de las personas y también le entrega la iniciativa de la producción al privado, que es mucho más eficiente que el Estado, ¿no es cierto? Recordemos que aquí en Chile todas las instituciones del Estado, Codelco y otras más, digamos, han sido un fracaso y tienen pérdidas tremendas. No así el privado siempre tiene ganancias y se preocupa de que haya ganancias porque si no, en realidad, ¿para qué tienes un precio? Adelante, Carlos. Bueno, efectivamente, son situaciones que hay que estar muy atentos a lo que ocurre. ¿Ah? Sabemos que en Perú también falta, ¿no es cierto?, el- la definición final del servicio electoral peruano, que debería ocurrir en los próximos días, y con eso se configura una, una, una inédita configuración regional en cuanto a política. Eh, Ojalá, digamos, la mayoría del continente y sobre todo América Latina, que ha estado sometida durante muchos años, ¿ah? Muchos años ha estado sometida a gobiernos de izquierda o de tendencia de izquierda, lo que a mi juicio ha configurado, ¿no es cierto?, un freno al real desarrollo de los países. Eh, América Latina, y voy a hablar específicamente de América del Sur, tiene todas las condiciones para ser países grandes potencias, con grandes riquezas naturales, con una población suficiente para cubrir todas las necesidades, y que debiera ser un lugar de emprendimiento, de desarrollo acelerado. ¿Ah? Recordemos que los países que son acelerados, que están actualmente ahora como por ejemplo Corea del Sur, Japón, eh, y otros, digamos, incluso uno podría incluir China, son países que en la década de los 70, de los 60, 70, eran países pobres. ¿Ah? Japón salió de la Segunda Guerra Mundial destruido, y sin embargo uno los ve ahora y los ve como grandes potencias, grandes economías. Y Entonces sin la pregunta, recursos naturales, ¿eh? Sin tener claro, tantos recursos naturales. y sí, claro, por ejemplo, Japón sin recursos naturales. Y Corea del Norte yo creo que también anda por ahí, pero lo que uno se pregunta, ¿por qué entonces nosotros, los sudamericanos, no podemos hacer algo similar, ya teniendo incluso mejores condiciones que ellos? Bueno, eso hay que pensarlo y hay que reflexionar de por qué nosotros nos hemos orientado más a la izquierda que a la derecha y hemos frenado la iniciativa privada, el desarrollo, la gente que empieza a crear, etcétera. Y eso me lleva a pasar al siguiente tema, Daniel, Pero que es, antes de hacer, sí, quería hacer un pequeño comentario en el sentido de que para que nuestros auditores quede claro, los dos mejores ejemplos que yo siempre coloco es Corea del Norte con Corea del Sur. La Corea, digamos, después de la guerra de Corea del año 53 en que firmaron el armisticio, ambas Coreas quedamos totalmente destruidas. Y ahí se produjo la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur a cargo del capitalismo y Corea del Norte a cargo del comunismo. Y hoy en día vemos que Corea del Sur es una potencia tremenda.
produce de todo, autos de mejor calidad, es realmente, y se ha disparado y ha sido una de las ciudades más modernas, digamos, del hemisferio asiático. Y el otro ejemplo muy claro es Berlín. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Berlín se dividió en Berlín Oriental y Berlín Occidental. El oriental era el Igual Berlín que Alemania. democrático. Alemania, claro, era Berlín, digamos, democrático a cargo de los comunistas de la Rusia, y el occidental era a cargo de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, a cargo del capitalismo. Y ahí vemos cómo después de veintitantos años la Alemania democrática, comunista, colapsó. Colapsó porque no se la pudo. En cambio, en la otra Alemania, hubo una efervescencia y un desarrollo, digamos, prácticamente exponencial a lo mismo que Japón. Les recuerdo sí que Japón pudo crecer de la manera que hizo porque la constitución que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial la hicieron los norteamericanos. Fue hecha por 16 constitucionalistas norteamericanos que le redactaron la constitución, digamos, a Japón. Japón la aprobó y eso lo ha llevado al éxito que tiene hoy en día. Bueno, efectivamente. Mira, nos queda pocos minutos, Daniel, pero yo quería entrar al ámbito optimista, optimista precisamente lo que estamos hablando, el desarrollo. Y apareció hace pocos días atrás en la prensa un proyecto que reactiva un sueño que se tiene hace mucho tiempo de construir un túnel bajo la cordillera a la altura de los Andes, que una Mendoza con los Andes precisamente, y que ya lleva muchas décadas en que nunca se ha podido materializar precisamente por problemas de costos y financiamiento. Sin embargo, ahora hay entidades internacionales privadas que quieren volver a establecer ese túnel y complementarlo con una red ferroviaria que llegue hasta la localidad de Longotoma, donde también se pretende considerar un terminal portuario, principalmente granelero, porque lo que se pretende ahí no solamente es unir a través de pasajeros, sino que también principalmente de carga, y que tiene que ver con los granos, principalmente la soja que viene de Argentina y que es consumida, pero o sea, sus principales compradores están en Asia, lo que significa, ¿no es cierto?, una ventaja enorme tanto para Argentina y como para Chile exportar ese tipo de cosas hacia el Asia a través de los puertos chilenos y que viene a complementar, ¿no es cierto?, los proyectos que hay de corredores bioceánicos Capricornio en el norte y el de media latitud, que es el de Aguas Negras y el Pozo San Francisco, Copiapó y Coquimbo. Eso es un hermoso porvenir si se materializa, porque significaría una mejor integración económica y una complementación para el desarrollo y todo a través de los puertos nacionales. Daniel. Sí, oye, si ese proyecto llega a concretarse, sería estupendamente bueno porque daría mucho trabajo, lo que obviamente lleva a mejorar el bienestar de la gente. Y no solamente eso, sino que Chile también consume también mucha soya que viene de Argentina a través de los graneros que llegan principalmente al puerto de San Antonio. Entonces yo creo que es una obra mayúscula y recordemos de que se han hecho tantos túneles alrededor del mundo, ¿por qué no se va a poder hacer este? Recordemos el túnel que hay, digamos, que une Londres con París, que se hizo bajo el Canal de la Mancha. Yo no sé, creo que tiene más de 50 kilómetros de largo y perfectamente aquí en la cordillera se podría hacer el túnel ya que no tendría, digamos, que pasar bajo el agua, sino que es solamente perforar el cerro y llegar al otro lado. Así que yo creo que es un proyecto que ojalá se llegue a concretar y haya inversión y haya trabajo. Bueno, ese túnel, de acuerdo a lo que manifiesta el proyecto, es un túnel de 54 kilómetros de longitud, o sea, lo que significa, o sea, eso es un túnel de larga distancia, ¿no? Y eso permitiría operar los 365 días del año entre Argentina y Chile, en esta zona, digamos, que es la zona principal, digamos, entre de Argentina y la zona central chilena, y también podría complementarse, como yo indicaba, con una vía electrificada doble de 420 kilómetros del lado chileno, que se proyecta extender hasta la Ligua y construir un puerto terrestre en Longotoma, que facilitaría la salida al Océano Pacífico.
La inversión son 9.000 y tantos millones de dólares, alto, pero que se espera que esto traiga no solamente beneficios comerciales y relacionados a la soya, sino que también a otras cosas y una complementariedad económica con Argentina que lo veo muy positivo. Se nos está acabando el tiempo, no sé si tú quieres hacer el último comentario, Daniel, Sí, porque un no nos comentario alcanza. muy cortito. Sí, Recordar que los romanos también hacían túneles en los cerros, principalmente para llevar el agua de la fuente de origen a sus ciudades, ¿ah? Y eran tan exactos los túneles que hacían, no eran de la magnitud que se piensa hacer ahora, sino que eran túneles para transportar el agua. Y lo curioso de esto es que los romanos partían por un lado del cerro y otros romanos partían por el otro lado del cerro y coincidían, digamos, las excavaciones y se juntaban en un punto. Así que yo creo que si los romanos lo pudieron hacer sin nada de tecnología, sin nada de la maquinaria que hoy existe, perfectamente, guardando las proporciones, es un proyecto que es factible de hacer. Solamente se necesitan los recursos y que haya inversionistas que se atrevan, digamos, a poner su plata, su dinero en estos proyectos. sí, los romanos lo hacían sin nada, a lo mejor de tecnología, pero con mucho conocimiento, ¿ah? Y eso es importante. Y ahora la tecnología que existe, ¿no es cierto?, para construir túneles con esas grandes brocas gigantescas que vienen, que van rompiendo la tierra bajo el cerro, produce gran eficiencia y mejora de los tiempos. Se supone que un túnel de esa magnitud debería estar alrededor de 4 años, pero es una excelente noticia y lamentablemente, Daniel, no alcanzamos a tocar temas de la coyuntura política nacional, pero lo haremos en el próximo programa. Pero lo que está ocurriendo en Chile, hay que seguirlo muy de cerca. Hay problemas de seguridad, problemas económicos, una acusación constitucional contra un exministro, hay amenazas también contra el ministro de Y Hacienda, vos, ¿ah? Y varias claro. cosas que están ocurriendo que es conveniente monitorearlas y después lo podremos comentar en nuestros programas. Tu despedida, Daniel. Sí, estimados auditores, nos despedimos en esta tarde de día lunes, ya prácticamente el penúltimo lunes que nos queda parece de este mes, se nos va la mitad del año, ya se aparece julio y próximamente va a aparecer el 18 de septiembre, así que el año se va rapidito y les deseamos que tengan una excelente semana y nos estaríamos encontrando, si Dios quiere, el próximo lunes. Bueno, en el día de ayer fue el solsticio de invierno, así que partió el invierno y esperamos, digamos, que también se ha manifestado, según dicen los expertos, el fenómeno del Niño, así que esperamos que se empiece a incrementar la cantidad de agua que caiga sobre nuestras tierras, lo que sería muy bueno, ojalá que sea en forma, que no sea en forma tan dañina ni en poco tiempo, sino que sea extendida, pero el agua siempre es bienvenida. Estimados auditores, yo le agradezco a mi estimado amigo Daniel que me haya acompañado en este día. Nos vemos el próximo lunes y seguiremos conversando. Atento a lo que ocurra porque están pasando muchas cosas en Chile y en el mundo. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.